Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro.
La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Una vez más, di conmigo, el Mesías. Eso es. Esta sesión la he dividido en 5 puntos importantes. 4 diagramas vamos a hacer aquí y el 5.º diagrama te va a corresponderlo hacer a ti y no ahorita sino en casa, porque yo quiero que te lleves en esta sesión una profunda reflexión. Y para que lo vayamos comprendiendo, he dividido estos puntos que van avanzando de forma progresiva. Comienza, di conmigo, con una promesa. Dilo fuerte, con una promesa. Y esa promesa, ¿sabes a qué nos lleva? Di conmigo, a una esperanza. ¿Ok? Y esa esperanza, ¿sabes qué da? Di conmigo, un cumplimiento. Muy bien. Y el cumplimiento, ¿sabes qué demanda? Una respuesta. Una vez más, una promesa que me lleva a una, que manifiesta un cumplimiento y que demanda una. Ahí están los puntos de esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero de ellos. Entonces apunta ahí, el primero siempre recuerda las letras que aparecen en blanco, forman parte de todas las referencias que está basada cada punto. El primer diagrama lo vamos a ver desde cómo debemos de partir, desde el enfoque que nos presenta el contexto. Y esto pues es entender primeramente que todo parte desde esta promesa que se dio en el Antiguo Testamento. El concepto de Mesías no es un concepto, digamos, novedoso. En el contexto del pueblo de Israel es lo que ellos siguen, y bueno, los ortodoxos hasta el día de hoy, ¿sabes qué pasa? Siguen esperando al Mesías. Lo que no se han enterado es que hace 2000 años Él vino a esta tierra. Y Él habitó entre nosotros y pudimos, como dice el apóstol Juan en su evangelio, vimos su gloria. ¡Wow! Y esa gloria dice como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es impresionante ver la obra de Cristo. Pero entonces vamos a partir desde lo general. ¿Qué significa Mesías? Porque a lo mejor mucho de esto ya lo conocemos, pero no sabemos ni siquiera qué significa. Precisamente el objetivo de miércoles de serie es ayudarte en tu comprensión de cuestiones o términos que a lo mejor no resultan tan familiares, pero que no conoces cuál es el contexto. Ok, nunca voy a olvidar cuando aún estuve en una clase con un grupo de seminario bíblico y les dije, díganme por favor qué significa Cristo. Y me sorprendió porque muchos no sabían qué significaba Cristo. Bueno, parte de esto es lo que hoy vamos a aprender. Bueno, ¿qué significa Mesías? Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, ahí lo tienes, presenta este nombre en hebreo y es el término que quiere decir ungido. Di conmigo, ungido. Ungido. Meshaya, más o menos así es la pronunciación en el hebreo, ¿verdad? Que es el ungido. Y entonces cada vez que veas la palabra ungido o Meshaya en el hebreo, vas a darte cuenta que es la figura de una persona que va a tener el cumplimiento de todas las promesas que se erigieron en el antiguo pacto. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú sabes que el Nuevo Testamento se escribe en griego y ahí está la palabra en griego y lees la traducción precisamente de Meshaya, es decir, tradujeron del hebreo al griego, la traducción de Meshaya, y le dieron el título de Cristos. Di conmigo, Cristos. Ya te suena muy familiar, ¿verdad? Porque hoy nos decimos que somos un grupo de cristianos. Esta iglesia es una iglesia cristiana. Y le atribuimos a Jesús que Jesús es el Cristo. En otras palabras, que estamos diciendo que Jesús es el ungido o que Cristo es el Mesías. ¿Estamos en sintonía? Bueno, es importante que conozcas esta parte. Ahora,
vamos a empezar a notar algo bien importante. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento, los que se ungían, solamente vamos a partir de esto. Los ungidos, vamos a ponerlo aquí en nuestro primer diagrama, vamos a ponerlo en el Antiguo Testamento, así ponlo. En el Antiguo Testamento tenemos el relato de que solamente se ungía, ungir era la acción de derramar aceite, pero en el Antiguo Testamento únicamente se ungía, aquí apúntalo, a los, número uno, a los reyes. A los reyes era a quien se ungía. Ahorita vamos a ver referencias. Pero no solamente a los reyes eran a quienes se los ungían, también se ungía a los profetas, otra función en el Antiguo Testamento. Pero no solamente a reyes y a profetas, sino número 3, yo te dije de 3 oficios o funciones que se les ungía, que se les derramaba aceite, y es a los sacerdotes. Cuando tú entiendes esta parte y cuando tú conoces este contexto, sabes que el Mesías tenía que fungir en estas 3 direcciones. Bien interesante. Vamos a empezar a ver una primera referencia, ¿sale? La primera referencia que te puedo traer es de el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 41. Y vamos a ver, tú me vas a decir a quién es el quien se ungía. Dice Éxodo 28, 41. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras. Son palabras que Dios le está dando a Aarón. Y luego, ¿qué dice? A ver, dilo fuerte. Y luego, úngelos. Ahí está. ¿La acción de qué? Derramar aceite. Úngelos y ordénalos. Úngelos, ordénalos. Y este es el proceso. Conságralos, es decir, apártalos. Porque estas funciones, mira, hoy en día hay una frase muy interesante que a lo mejor tú también dicen, tú eres todólogo. ¿Qué quiere decir eso? Que le entramos ¿a qué? A todo. Pero en este caso no era así. O eras sacerdote, o eras profeta, o eras rey. Imagínate el rey que decía, bueno, en mis tiempos libres lo voy a hacer ahí de sacerdote, ¿no? Y si me sobra tiempo, pues a ver, igual y le hago al profeta. No. Yo creo también en ese orden. Y yo creo que, como dice el dicho popular, zapatero a tus, ¿verdad? El problema hoy en día, ¿verdad? Que incluso lo veo en la iglesia, esto es solo entre paréntesis, que a veces queremos hacer de todo y terminamos, como dicen, como gallinas descabezadas, porque no estamos haciendo la función que deberíamos de estar haciendo. Bueno, dice, conságralos para que puedan servir como mis. Ahí está. Primer oficio, función en el Antiguo Testamento que da evidencia que se ungían. Entonces, conságralos es la parte que te decía, es dedícalos exclusivamente para que sean. Incluso aquí había una tribu en especial, una tribu que Dios diseñó para que sea particularmente la tribu del sacerdocio. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Fuerte? Si no lo sabes, aquí apúntalo. La tribu de Leví. Por eso viene de ahí la palabra levitas. ¿Cierto? La tribu de Leví. Espero que se vea como que el color verde no se distingue tanto, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Leví era la tribu que se dedicó para ser sacerdotes, pero no solo era esa función. Vamos a ver otra referencia. Aquí tú vas a contestar qué otro oficio aparece aquí. Primer libro de Samuel 10:1. Dice así: entonces Samuel tomó un frasco de aceite, otra vez nos da detalles. ¿De qué tipo de aceite se utilizaba para ungir? Aceite de oliva. Y lo derramó. ¿Ya viste dónde se derramaba? ¿Sobre dónde?
la cabeza ¿de quién? De Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿Quién me dice qué función está en el texto bíblico? Ahí está, muy bien. ¿Todos lo tenemos claro? ¿Estamos todos de acuerdo? Dicho, si tú conoces la historia, sabes que que Saúl fue el primer rey de Israel y se ungió. Ahí está, pero nos falta una referencia más. Primer libro de Reyes 19:16. Fíjate lo que dice. Después, otra vez, unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea, ya ves, aquí está otra vez, para que sea ¿qué? Rey. Pero no solamente porque este texto viene por partida doble, como dicen. Y unge a ¿quién? A Eliseo. ¿Alguien recuerda a Eliseo? Hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar. ¿Alguien me dice a quién le está diciendo esto? Bien, ¿a quién? Que era un profeta y ahora está siendo sucedido por Eliseo, para que tome tu lugar como mí. Ahí está, tercer oficio, está completo. En el Antiguo Testamento se ungía a reyes, a profetas y ¿a quién? Y a sacerdotes. Y aquí entra lo más interesante, porque entonces el Mesías, el ungido, el Meshai en hebreo, el Christos en griego, ¿sí? Mesías o ungido, que es lo mismo, tendría que ¿qué? Tendría que funcionar en los tres, pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Yo te dije, zapatero a tus zapatos, ¿cierto o no? ¿Por qué? O eres rey, o eres profeta, o eres sacerdote. Pero en esta serie hemos aprendido que toda la escritura nos apunta a ver a Cristo, ¿cierto? Y eso lo llamamos como un tipo, ¿sí? Una figura. En el griego el griego es tipo, que significa figura o sombra. Entonces podemos decir que lo que aparece en el Antiguo Testamento es una sombra que proyecta ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? Te he platicado de uno de los cursos que tenemos en el instituto que se llama Cristo en el Antiguo Testamento. Y alguien podría decir, a ver, ¿cómo? Cristo está en el Nuevo, no en el Antiguo. Efectivamente, está en el Nuevo Testamento encarnado, pero en todo el Antiguo Testamento está prefigurado. Habla de lo que nos espera de tapa a tapa, nos enseña cómo el Mesías iba a venir. Y aquí está la demostración, mira. Entonces, ¿estás conmigo que debería de presentar estos tres oficios el Mesías? Y los presenta, y lo vamos a ver en la figura de tres diferentes personajes, ¿ok? La primera vamos a empezar con el profeta, ¿te parece? Ok. Y la referencia está en Deuteronomio 8:15. ¿Y quién es este referente, ejemplo? Di conmigo, Moisés. ¿Quién es? ¿Moisés es un tipo de Cristo? Sí. Ahí te encargo que veas las diferentes series. Ya no me acuerdo en qué sesión vimos cómo la persona de Moisés es un tipo de Cristo, como libertador. De hecho, las palabras del Señor Jesús utiliza a Moisés como el que levantó la serpiente en el desierto, ¿te acuerdas? Wow, bueno. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios, le está hablando al pueblo, levantará, ¿qué? Moisés era un profeta, ahí lo dice. Levantará un profeta como yo, fíjate, está anunciando, está enviando, está diciendo que va a levantar el Señor, no les dice cuándo, pero le está diciendo que el Señor Dios levantará un ¿qué? Profeta. Como yo, fíjate, y dice, de entre sus hermanos, es decir, que iba a venir ¿de qué? De Israel. ¿Y qué dice? A él tendrán que escucharlo. ¿Qué está diciendo Moisés? Les está anunciando ¿a quién? Al Mesías.
¿A quién? Al ungido, ahí está. Ya estamos en una línea, en una dirección. Moisés. ¿Vamos bien? Pero te voy a hablar ahora de otro personaje enigmático, y digo enigmático porque no tenemos muchos detalles, pero con lo que tenemos es suficiente para darnos también cuenta que es un tipo de Cristo. Y voy a utilizar, está en Génesis, está en el libro de Hebreos, pero voy a utilizar el libro de Salmos, Salmos 110, y ese personaje enigmático es Melquisedec. ¿Alguien ha escuchado de Melquisedec? ¿Sí? ¿Qué sabes de Melquisedec? Pues yo sé lo que dice la Biblia, que era rey de Salem, rey de paz, punto. Y ese es un tipo de Cristo, del reinado de Cristo, vea. Y el Salmo 110, hoy ya podemos decir, ¿te acuerdas que hemos visto en esta serie que la ventaja que nosotros tenemos es que ya podemos ver, ¿verdad?, totalmente desde este ángulo, por así decirlo, las profecías cumplidas ahora en Cristo, y hoy podemos decir que el Salmo 110 es un salmo que habla ¿de quién? Del Mesías. ¿Y eso cómo se le llama? Salmo mesiánico. Ok. Puedes ver todo, lo que yo recomiendo es que veas siempre todo en contexto, que veas todos los versículos. Por el tiempo no podemos leerlo todo, pero solo voy a resaltar el verso 4. Dice así: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Y ahí está. Tú eres sacerdote, ahí está. ¿Dónde coloqué a Melquisedec? ¿Se dieron cuenta? Lo coloqué en el lugar equivocado. ¿Dónde va? En el 3, muy bien. Melquisedec va acá. Muy bien. ¿Y qué dice? Tú eres sacerdote. Aquí hay un problema. Porque los sacerdotes venían de la tribu ¿de dónde? Y pregunta, ¿Jesús de qué tribu vino? De la tribu de Judá. ¿Cuadra o no cuadra? No cuadra. Precisamente por eso Melquisedec es un tipo de Cristo, porque viene no en el orden de Leví, viene en el orden de, aquí dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Wow. Y Melquisedec, si tú vas al relato, fue el que Abraham entregó los 10. No, es una que podríamos pasar toda la noche aquí conversando de cómo vemos el cumplimiento de Cristo en esa persona que no tenía, o sea, que no hay de dónde, por así decirlo, rastrear su descendencia. Muy interesante. Pero aquí vemos nuevamente que tanto Melquisedec y otra vez Moisés nos están apuntando ¿a quién? Al Mesías. Nos falta uno. ¿Cuál es? El rey. ¿Y qué personaje? Ya vimos a Moisés como profeta, a Melquisedec como sacerdote, siendo un tipo de Cristo. ¿Qué rey te gustaría que fuese aquí, que también sea un tipo de Cristo? Muy bien. Apunta la referencia. Vamos a ver lo que dice el segundo libro de Samuel 7, versículo 13. ¿Ustedes ya lo respondieron muy bien? Porque son muy inteligentes en este auditorio. A mí me dio risa porque una persona que está viendo la serie vía online me lo dijo con honestidad y me dijo: en una sesión aprendí más de lo que llevaba 20 años viendo videos de YouTube. Y eso es lo que tiene el objetivo, ¿no? Tenemos que utilizar esto para tener un buen acervo bíblico en nuestras vidas. Bueno, dice así: Él es quien edificará, otra vez así como Moisés les prometió. ¿Te diste cuenta? Lo mismo el salmista estaba hablando hacia adelante de la figura del orden de Melquisedec. Ahora también vemos que se está proyectando. Dice, Él es quien edificará una casa. Te recomiendo que leas todo el contexto del capítulo 7 de segundo libro de Samuel para que puedas comprender cómo se está refiriendo al Mesías, al ungido. Dice, Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real. Wow, aquí está el distintivo. Porque David reinó cierto tiempo. Después de David vino ¿quién? Salomón. Después el reino se divide, una pachamba, Roboam, Jeroboam, y del reino del norte, ya lo vimos, el reino del sur. Y
Qué barbaridad. La mayoría tenemos 2 libros de reyes y también referencia en libros de crónicas que nos hacen evidencia de que nunca fue el plan de Dios, ¿verdad? Ocupar un reino humano, ¿sí? Porque Dios quería ser rey sobre su pueblo. Pero bueno, no entendemos, ¿verdad? Y tenemos que tomar esta historia, esta reflexión para nuestra propia vida. Bueno, David es el rey, que también es un tipo de ¿quién? De Cristo. La simiente que venía de, ¿qué dice? De Israel, se cumple. Porque David no pudo lograr o no iba a poder lograr lo que dice esta afirmación. Su trono real será ¿para dónde? Para siempre. ¿Y cuántos saben que el Señor va a venir a establecer su reino para siempre? Muy bien. Ahora, qué increíble, ¿no? Podemos decir entonces que sin lugar a dudas, esto se cumple en la persona de Cristo. Se cumple. ¿Esto se cumple en la persona de Cristo? Se cumple. ¿Esto se cumple en la persona de Cristo? Sí. Hay un curso en el instituto que se llama Los Oficios de Cristo. Te lo recomiendo. Y vemos cómo es. Jesús es rey, sacerdote y profeta a la vez. Porque el que es rey, sacerdote y profeta a la vez, solo puede decir una cosa: ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el Dios verdadero, al cual le damos un aplauso, que se escuche bien fuerte, porque Él es el que cumple todo lo que el antiguo pacto presenta. Muy bien, familia. Vamos adelante, me doy unos segunditos más para que puedas borrar, porque ahora vamos a presentar nuestro segundo diagrama o mapa conceptual. Y el segundo tiene que ver, como lo ves ahí en pantalla, ahora, porque lo primero que fue una promesa. Esta es la promesa. Se prometió a alguien que iba a ser rey, que iba a ser sacerdote y que iba a ser ¿qué? Profeta. Y lo podemos percibir ahora desde esa esperanza. Mira, y aquí hay una palabra técnica que así digo, mi intención es enseñarte, como dicen, como se debe de enseñar en el sentido formal, pero no lo hago con una intención de confundirte, sino de acercarte a los términos correctos. En la teología esto se le conoce como el di conmigo, el protoevangelio. Vamos a ponerlo aquí como título, el protoevangelio. Y ahorita lo vamos a percibir. Bueno, ¿qué significa el protoevangelio? Bueno, vamos a partir de ahí, ¿no? La palabra proto en el griego significa primero, ¿sí? Esto quiere decir primero. Y la semana pasada, ¿cuántos pudieron estar aquí? Vimos lo que significa el evangelio. ¿Qué significa? Buenas noticias, ¿no? O buenas noticias anunciadas. Vamos a decirle así, buenas nuevas. Cuando hablamos del protoevangelio, ¿qué estamos diciendo? Proto, primero, evangelio, ¿qué estamos? ¿Alguien podría darle un término? ¿Ok? Exacto, sí, el primer evangelio, es decir, el primer anuncio, permíteme decirlo así, ¿cierto? ¿Qué? El primer anuncio de las buenas nuevas. ¿Y dónde se encuentra el primer anuncio? Es algo que ya vimos en esta serie, lo vamos a recordar. El primer anuncio del evangelio, porque eso es lo que nos tiene en esta gran historia. Y lo tienes aquí. Y está en Génesis 3:15. Ahora, vamos a entenderlo. Porque vamos a comprender que en este versículo 15 se dice mucho. ¿Recuerdan el relato de Génesis 3? Es el relato de la caída. Adán y Eva desobedecen a Dios.
vienen las consecuencias. Y todo el relato de los 14 versículos anteriores del Génesis 3 nos habla de lo que va a ser todas las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Pero aquí empieza, voy a decirlo, no hay nada bueno que resaltar en el capítulo 3, salvo ¿el qué? El verso 15. Por eso lo llamamos el ¿qué? Protoevangelio. Ahora vamos a comprenderlo. A ver, lo vamos a leer y tú me vas a decir si lo has comprendido. Es Dios hablándole a Adán y Eva y les está anunciando algo. Un primer anuncio de buenas nuevas. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Ok? Analízalo, reflexiónalo. ¿Hacia quién le está dando esta dirección, este juicio? A la serpiente. ¿Quién es la figura de la serpiente? Di conmigo, ¿quién? Satanás. Así es. Pero al mismo tiempo de que está dando juicio a la serpiente o a Satanás, está dando una promesa redentora. ¿Cierto? A ver, yo quiero que ustedes lo vayan descifrando. Aquí va a venir una promesa redentora. Y esa promesa redentora tiene que ver con el primer anuncio del Evangelio. A ver, ¿dónde lo podremos ver? Tenemos que descifrar primeramente qué es la simiente de la mujer, ¿cierto? Pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Quién crees que será la descendencia de ella? ¿Apunta a quién? A una persona, ¿cierto? A un descendiente humano, a alguien nacido de mujer. ¿Y ese personaje quién crees? Ahora sí, ¿es quién? El Mesías. ¿O el quién? El ungido. ¿Y el Mesías qué va a hacer? Sigue analizando el texto. Su descendiente te golpeará la cabeza. Wow. El Mesías va a hacer ¿qué? Una herida a la serpiente. El Mesías va a traer consigo, voy a ponerlo así, una herida mortal al diablo. ¿Cierto o no? ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Claro. ¿En dónde lo hizo? ¿Quién me dice? En la cruz. Muy bien, les digo, ustedes son muy inteligentes. En la cruz. Lo que dice Pablo en la carta a Colosenses. Lo que dice también la carta en Tesalonicenses, también cómo se evidencia esa obra que Cristo Jesús hizo. Pero no solo queda ahí. Dice, tú le herirás, la serpiente herirá o golpeará, ¿qué dice? El calcañar. ¿Y sabes por qué está esta referencia al talón? Porque en este contexto se tenía que ver una herida temporal, era referenciar siempre el calcañar, que es no otra cosa más que el ¿qué? El talón. Entonces, el Mesías iba a ser herido, ahora va de acá también, para acá, pero de forma ¿qué? Temporal. Y como ya me dijiste muy bien que Cristo cumplió este golpe a la serpiente en la cruz, ahora dime dónde la serpiente le golpeó el talón a Cristo. No estamos hablando de un literalismo, ¿sí? Porque algunos van a decir, ¿dónde estará eso? ¿Dónde fue eso? Así es, en la crucifixión, ¿estás conmigo? Aquel que fue sufrido, y ahorita lo vamos a ver en todas las siguientes referencias. Entonces, di conmigo, esto es el
¿El qué? Protoevangelio. Bien. De esta promesa vamos a partir al siguiente punto, que es entender el pacto. Porque del protoevangelio nos vamos a ir al pacto, porque el Mesías tendría que cumplir no solamente esto, ya lo estamos viendo, palomita, tenía que cumplir el protoevangelio, sino tenía que cumplir también con lo que vimos, el pacto davídico. Es decir, el pacto con la referencia al rey David. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué dicen las escrituras acerca de esto? Segundo libro de Samuel 7:14 al 16, vamos a leerlo y vamos a comprenderlo. Dice así: yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Versículo siguiente: pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Versículo siguiente: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Y fíjate lo que Dios le promete a David: y tu trono estará seguro para siempre. Muy bien. Hasta ahí vamos a ver esta parte. Entonces dice: y tu trono será seguro para siempre. ¿Qué está diciendo esta primer parte de esto? Que Jesús, efectivamente, como lo vimos en la primera parte, cumple esta promesa porque es un reino eterno. Entonces podemos también decir que no solo en el protoevangelio, sino en el pacto davídico, se cumple perfectamente la obra de Cristo, pero también tiene que seguir la siguiente, promesa para poder referenciar, y es que tenemos que percibir cómo iba a ser el nacimiento y la identidad del Mesías. Nacimiento e identidad del Mesías. ¿Por qué es importante hacer todo este recorrido, familia? Porque yo quiero que percibas que realmente Jesús cumple con todo, absolutamente. Porque hoy en día, por así decirlo, hoy hay tantas sectas que están todavía proponiendo personajes, ¿verdad?, del futuro Mesías. No tiene mucho, que me parece que hace como 3 meses, por ahí el Islam le atribuyó a un cierto líder religioso y político el título ¿de quién? Del Mesías. ¡Qué tremendo! Bueno, hoy tú tienes todas las referencias desde que el protoevangelio, el pacto davídico, ahora ese nacimiento e identidad. Y eso lo dijo Isaías. Vamos a ver cómo tendría que cumplir las profecías el Mesías. Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Ahí está. Israel, la señal es esta: la Virgen concebirá un niño, dará a su hijo y lo llamará, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ok, esa es la primera parte. Ahora vamos al siguiente versículo, porque Isaías recibió mucho de la referencia de cómo iba a nacer. Ya vimos, nacimiento virginal. Vamos a ver si los evangelios van a registrar, guarda esto, porque si Emmanuel significa eso, vamos a ver si los evangelios resaltan eso. ¿Ok? Después, en el capítulo 11 nos da otros detalles. No solamente va a ser de un nacimiento virginal, no solamente va a ser Dios con nosotros, Emmanuel, sino que nos dice en Isaías 11, 1 al 3, la raíz, dice, del tocón. Otra vez, ¿te suena familiar el protoevangelio? ¿Tú crees que esto es casualidad? No. De la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño con mayúscula. No está hablando de un arbolito, de una plantita, está hablando de una persona. Un retoño nuevo. Nos está diciendo de dónde viene, del linaje de David. ¿Recuerdas el primer esquema? David representó ese linaje, ¿verdad? Bartimeo, un ciego, ¿te acuerdas cuando ve a Jesús caminando y le grita: Jesús, ¿hijo de quién?
ten misericordia de mí, porque él estaba atribuyendo al decir esa declaración que él era el Mesías. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor atención con esto, reposará sobre él el Espíritu de nada más de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Wow, me encanta esto cuando doy el libro de Isaías, me encanta desarrollarlo, porque es impresionante cómo cada uno de ellos, de estos términos se ve identificado en la obra del Señor Jesucristo. Muy bien, Él se deleitará en ¿qué? En obedecer al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Jesús desde principio a fin siempre fue obedecer al Padre? Y nunca se permitió, de hecho lo dice el Evangelio de Juan, yo no hablo de mi propia cuenta, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, dijo el Señor Jesús, lo que yo hablo es lo que yo he oído de mi Padre. El autor de Hebreos dice que aquel que aprendió obediencia, ve nada más, él se deleita en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque otra vez, palomita, no solamente cumple el protoevangelio, no solo cumple el pacto davídico, también las profecías del nacimiento y de la identidad. Y podremos hablar más, pero bueno, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuántos podemos darle gracias al Señor? Porque Él es el que nunca nos ha juzgado por apariencias. Él ve lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos podemos darle un aplauso fuerte a nuestro Rey, Señor y Mesías que cumple este segundo diagrama? Bueno, vamos adelante, familia, porque yo te dije que de primero que fue una promesa, ¿cierto? Nos llevó a a una esperanza. Y esa esperanza tiene ahora sí que verse evidenciada, dilo fuerte, en un cumplimiento glorioso. ¿Y cuál es ese cumplimiento glorioso? Ahí lo tienes. ¿Quién es el cumplimiento glorioso? Ahora sí, ya no vamos a poner aquí Mesías, ya no vamos a poner ungido, porque ahora el cumplimiento es realmente una persona. Y esa persona es Jesús. Jesús, el que nace de una virgen. ¿Cómo se llama esa virgen? María. Digo, por si alguno piensa todavía que fue Guadalupe, con todo respeto, Jesús es el nombre. ¿Sabes qué significa Jesús? Lo hemos visto. ¿Qué significa Jesús, familia? Por favor, no me digan que no. ¿Jesús qué significa? No, ese es Mesías. Cristo es el ungido. Jesús. Jehová salva, o el Señor salva, o en el Señor está la salvación. Ve nada más, en el nombre de Jesús está la obra del Mesías. Ok, ahora sí vamos a ver, todo lo que veíamos en el mapa anterior fue entender desde el protoevangelio, el pacto davídico y la identidad del Mesías, pero ahora vamos a ver cómo se cumple en Jesús. Y vamos a empezar con la primera referencia. Y lo vamos a ver, ahora sí, como yo te dije, atención de los evangelios, porque Mateo dirige su evangelio ni más ni menos que a ¿quién? A judíos. Cada evangelio tiene un destinatario original, por eso tenemos 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que vieron lo mismo. Por eso los evangelios tú los debes de leer como en forma de armonía, así intercalado, porque algunos dicen, es que se contradice entre uno y otro. No, se complementan. Y lo mejor es cuando ves detalles que dice Mateo,
Por obvias razones las omite Marcos, por obvias razones las omite Lucas, porque los tres tuvieron destinatarios originalmente diferentes. Eso es importante que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque la Biblia es un principio de interpretación, que la Biblia no fue escrita, ¿sí?, a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo un destinatario original, pero la Biblia fue escrita para nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Ve nada más, porque Mateo empieza y él quiere decirnos algo desde el primer minuto, la primera referencia de su primer evangelio. Ve nada más cómo lo dice. Ahora tú lo vas a entender. El siguiente es un registro de los antepasados de quien ya le está dando, ¿qué? El título de quién? El Mesías. Wow. Y ahora ya ¿por qué? ¿Por qué crees que es importante ese detalle? Porque eso dice ya todo. Y hacer mención puntual. ¿Qué dice? Descendiente. ¿De quién? De David. ¿De dónde tendría que venir? ¿Te acuerdas del diagrama anterior? ¿Pacto qué? Davídico. Descendiente de David y de Abraham. Porque recuerdas, Abraham es de donde proviene, por así decirlo, Israel. Es decir, todo lo que está diciendo Mateo en este primer versículo, el judío lo tenía que comprender inmediatamente diciendo, ok, Jesús es el Mesías. Viene del linaje de David, de la descendencia de la casa de David, de Abraham, y tú percibes todo. Por eso la genealogía de Mateo es diferente a la genealogía de Lucas. En algún otro momento te voy a explicar por qué está la diferencia, en qué consta la diferencia. Bueno, esa es la primera parte. Ahora, Mateo sigue desarrollando y dice un dato importantísimo que vimos en el punto anterior, que es, wow, ¿te acuerdas quién había dicho esto? No, ¿quién había dicho esto? Isaías, exacto. Y Mateo está diciendo que efectivamente sucedió. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pregunta, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Y esa es la primera parte que estamos viendo, y se me olvidó ponerlo aquí, que es nacimiento y linaje. Número 1, nacimiento y su linaje. Y ahí puedes apuntar todas las referencias que estamos viendo. Ahora, no solo Mateo 1:1, Mateo 1:23, pero vamos a remontarnos con uno de los profetas que nos dijo de dónde tendría que venir, es decir, el registro de la zona de donde tendría el Mesías. Y ese profeta fue el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: pero tú, oh Belén Efrata, Belén Efrata es una zona del antiguo Israel que era una zona conocida por ser muy pequeña. Y bueno, aquí lo resalta, dice, eres solo una ¿qué? Pequeña aldea. Es decir, el principio es este: el Mesías iba a venir desde un origen muy humilde, desde una, voy a decirlo, aldea o una pequeña, un pueblecillo. ¿Sí? Esa es la realidad, ¿sí? ¿Te acuerdas de Natanael? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? O sea, ese era el entendido de percibir de dónde venía el Mesías, entre todo el pueblo de Judá. Pero la raíz de esto es el ver el principio del origen tan humilde, de lo que Dios toma. ¿Te acuerdas que hemos visto una y otra vez que Dios ve lo que nadie más pela? ¿Cierto? Que Él resalta lo que nadie más resalta, que Él ve el corazón aún de los pequeños detalles. Y es lo que veo yo en este principio. Dice,
Tú, Belén, aunque eres pequeña, dice, no obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel. Ya lo vimos en el pacto davídico, que su reino no va a ser temporal, su reino va a ser eterno. Saldrá un gobernante para Israel, wow, cuyos orígenes vienen. ¿Dónde? Desde la eternidad. Increíble, ¿verdad? Podemos entonces decir que su nacimiento y su linaje se ve evidenciado totalmente en la persona de Cristo. 2. Ahora vamos a ver que en Jesús, no solamente su nacimiento, vamos a ver su ministerio mesiánico. Un poquito de esto también tiene que ver con el cumplimiento, si él se atribuyó o no el título de Mesías, su ministerio mesiánico. Ministerio mesiánico. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la primera referencia y está en el Evangelio de Lucas. Porque yo te dije que prestaras atención de las referencias que el profeta Isaías había dicho, ¿verdad? Del Mesías. Y este evento es increíble porque este evento da puntual referencia a algo increíble. Y mira, si tú comparas, te voy a dar un poquito de referencia. Esto es Isaías 61. Hoy lo tenemos en nuestras Biblias como Isaías 61. Y Jesús está en la sinagoga, toma el rollo de Isaías, lo abre, lo lee, hasta cierto punto. Y yo quiero resaltar esto. Llévate a casa de tarea esto. Percibe hasta dónde lee Jesús, porque no lee todo Isaías. Lee hasta una parte, porque Isaías 61 dice más. Y te vas a dar cuenta de lo increíble. Que una primer parte de esto, y por qué hasta dónde lo lee y hasta dónde se queda, tiene que ver con su primer advenimiento. ¿Y el resto? ¿Y el resto de Isaías 61? Di conmigo, en su. Una razón más por la cual él es el Mesías. Vamos a leerlo. Dice Lucas que se tomó, ¿verdad? Ahí en la sinagoga y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Y eso es lo que hizo Jesús. Yo te pregunto, ¿sí lo hizo? Sí. ¿Que los ciegos vean? ¿Te acuerdas de aquel que dijo, bueno, a ver, vamos a escupir al lodo, saliva, lodo? ¿Alguien quiere eso? Una extraordinaria pasta. Ahora ve y lávate. Wow. Y sabes, yo también, no lo literal, pero yo también estaba ciego. Y doy gracias a Dios porque ahora veo. ¿Cuántos pueden coincidir conmigo? ¿Y cuántos siguen hoy en una ceguera espiritual? ¿Y cuántos deseamos que sus ojos sean abiertos a la verdad de Cristo? ¿Liberó cautivos? Sí. ¿Dio vista a ciegos? Sí. ¿Que los oprimidos sean puestos a libertad? ¿Cuántos no registran los evangelios que estaban atados por demonios? ¿Te acuerdas de la mujer encorvada? ¿Te acuerdas de esa mujer que tenía una buena dosis de chukis? Y todos esos que estaban oprimidos por el diablo, dice, fueron libres. Wow. No nos estaba adornando el Señor Jesús, lo estaba dando y diciendo, esto es a lo que viene. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos dan gracias por esa gracia que hasta el día de hoy sigue siendo el tiempo del favor? Pero ¿cuántos saben que un día ese tiempo va a terminar? Aprovechemos el tiempo, familia. Aprovechemos el tiempo, porque Dios va a llegar a un límite y va a decir, ha llegado el tiempo ya. ¿Ok? Versículo siguiente,
Y enrolló de nuevo, me estoy saltando para que podamos ir avanzando porque el tiempo avanza con rapidez. Enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante, imagínate la escena, y se sentó. Y como ahorita ya todos se miran que... Todas las miradas en la sinagoga, ¿qué dice? Se fijaron en él como diciendo, ¿qué rayos está haciendo? ¿Sí? Después comenzó a hablarles y les dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Dale un aplauso al Señor. Su ministerio mesiánico se cumplió en totalidad y en evidencia de lo que él dijo. No él, el profeta dijo que iba a ser el Mesías, ¿sí? Es decir, Jesús liberó, sanó, restauró, predicó las buenas nuevas y demuestra que el reino de Dios ha llegado a la tierra. ¿Verdad que sí, familia? ¿Cuál es la misión de esta congregación? Extender el reino de Dios. ¡Wow! Lo vamos comprendiendo cada vez más. El reino que Él inauguró no se fue cuando Él ascendió. Este reino quedó en la tierra. ¿Y cuántos saben que necesitamos establecer el reino de Dios en cada lugar, en cada zona, en cada situación donde hoy en día está reinando las tinieblas? ¿Lo vamos comprendiendo? Cada vez lo voy comprendiendo más. ¿Cuál es mi misión y mi asignación por la cual yo vivo y la cual trabajo y por la cual cada uno de los hijos de Dios debería de seguir en esa misma perspectiva? Ahora vamos a una parte última de este ramo que ya vimos otra vez, se cumple. Y la tercera evidencia que también se debería de cumplir, porque las escrituras son claras, que el Mesías tenía que morir, pero no solamente, aquí está la evidencia y donde todo, voy a decirlo así, cobra sentido. Porque desde la tradición rabínica hubo muchos, de hecho ese es uno de los argumentos que hasta el día de hoy dan los ortodoxos, que Jesús sí fue un maestro bueno de moral, que no niegan su existencia, de hecho la resaltan, pero no le dan el título de Mesías porque en su tradición han visto muchos iluminados, por así decirlo, que han hecho también señales, que han hecho milagros, que han hecho prodigios. Pero ninguno de ellos, wow, ninguno de ellos ha resucitado. Y nuestro Señor sí lo hizo, ¿verdad que sí, mi familia? Ok. Entonces, en su muerte, ¿cómo era el tipo de muerte que el Mesías tendría que hacer? Lee en casa todo el capítulo 53 de Isaías, tremendo. Voy a resaltar solo uno. Verso 3, fue despreciado y rechazado. ¿Cómo iba a ser el Mesías? Despreciado. ¿Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús? Sí. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Eso es lo que pasó el Señor Jesús? Sí. Impresionante. Lo vas a leer fuerte conmigo. Nosotros. No te veo identificado. Dilo, nosotros. Sí, tú y yo, pero tú puedes decir, pero yo nada que ver. Yo ni existía en ese momento, pero en los planes de Dios sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué hicimos nosotros? Les dimos la espalda. Y desviamos la mirada. ¿No es la historia de cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Esa es la intención original. Nosotros le dimos la espalda. Desviamos la mirada de Él. Y lo más trágico y tremendo es que al día de hoy todavía algunos siguen desviando su mirada de Él. Fue despreciado y no nos importó. Lee todo el capítulo en casa y te vas a dar cuenta de que el Mesías
no solo iba a reinar, porque vimos hace un momento el título del rey, ¿verdad? Y el trono, pero el Mesías iba a sufrir. Y ve qué nivel de sufrimiento. ¿Se cumple en Jesús? Se cumple. Otra referencia es este salmo, el Salmo 22, es otro salmo mesiánico, es el salmo que habla del sufrimiento del Mesías. Y te va a recordar algo, mira, desde cuándo estaba anunciado Elí, Elí, lama sabactani, ¿te acuerdas que pronunció Jesús? Dios mío, ¿por qué me has? Ve desde dónde está prefigurado, el Salmo 22 habla de eso. El Mesías iba a decir esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimió por ayuda? ¿Coincidencia? Para nada. Y una última referencia, lo vamos a ver desde el mensaje que predica Pedro. Bueno, terminamos, faltó. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Esa es una referencia clara del martirio que vivió Jesús en la cruz, cuando él se vio, ¿verdad?, totalmente desprovisto porque la presencia de Dios se había apartado de él. Wow. Y esta es la última referencia que vamos a ver en este 3 y último de esta parte, para evidenciar que Jesús cumple estas profecías. Ahora el apóstol Pedro está ya en un plan diferente. ¿Cuál? Ya no es el Pedro que conocimos, temeroso, ¿verdad?, que caminó sobre el agua. Ya no vemos el Pedro temperamental que cortó la oreja, ¿verdad?, de este soldado. Ya no vemos a ese Pedro, ¿verdad?, negando al Señor. Ahora es un Pedro que ha visto a Cristo resucitado. Y ese Pedro ahora está predicando frente a más de 3,000 personas con un denuedo, con el poder del Espíritu Santo, que está llevando a convertir a más de 3,000 personas en un mensaje y que da evidencia a un contexto judío que esto es lo que el Señor Jesús hizo. Por lo tanto, que todos en Israel, que dice, sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, quien ustedes que crucificaron, no solamente crucificaron, Dios lo ha hecho tanto, ve nada más, Señor curioso, ¿cómo? Alguien dele un aplauso al Señor, porque esto es la evidencia puntual y absolutamente que el apóstol Pedro está tomando como que el Señor fue el cumplimiento de todo lo que el Mesías tendría que hacer. Y desde el primer siglo ya la iglesia fue enseñada que Jesús era el Mesías. Muy bien, vámonos a la último diagrama. Voy a borrar porque el último diagrama lo vas a hacer tú en casa y ahí le vas a colocar todo lo que tú quieras. Pero el número 4 lleva por título, ahora, no solamente, como te dije, la muerte, sino la resurrección futura, que es lo que Cristo Jesús también vino a evidenciar. Esta esperanza, di conmigo, es viva y ¿qué? Vigente. ¿Qué es algo vigente? No ha caducado. No ha caducado esta esperanza. Algunos siguen pensando que el evangelio terminó cuando tú llegaste a conocer al Señor. Pues, ¿qué crees? Ahí es solo el comienzo. El comienzo de que tú entras a una vida nueva en Él, con compromisos y responsabilidades que ahora, por la gracia de Dios que ha abierto nuestros ojos, entendemos, pero que la misión por la cual ahora tú y yo vivimos es para que un día, ¿sabes?, nos encontremos con Él.
porque Él va a volver. Y ahí entonces el evangelio terminará. Y ahí entonces dejaremos ya de predicar. Y ahí dejaremos ya tal vez de enseñar, ¿verdad? Y dejaremos ya de congregarnos y dejaremos ya de estar haciendo todo lo que ahora estamos haciendo, porque nuestra esperanza está viva y vigente. Por si no lo sabías, ese es el propósito por el cual nos reunimos, y desde el primer siglo la iglesia se reunía en día domingo. Cambiaron el Sabbat por el domingo, porque el domingo pasó algo. ¿Qué pasó el domingo? Domingo, para empezar, no es fin de semana. Domingo es primer día de semana. Porque las primicias, wow, son importantes. Y no hablo de una ofrenda económica. Estoy hablando de las primicias que fue Cristo Jesús. Porque un primer día de semana el Señor resucitó. Y mujeres fueron a ver la tumba y la tumba estaba vacía. Señal de que nuestra esperanza está viva y está vigente. Y desde entonces la iglesia se empezó a congregar o a reunir en casa los días domingos para resaltar esto, que nuestra esperanza está viva. Y aquel que prometió va a volver por nosotros. Entonces, vamos a ver la primera parte de esta esperanza viva, la vamos a ver en el libro de Hechos. Otra vez, seguimos con el discurso de Pedro. Este mensaje que ya vimos, como les dijo puntualmente, el que ustedes crucificaron, no solo es el Curios, el Señor, porque en el contexto todos decían Curios es César, el emperador romano, ¿no? Y cualquiera que se atreva a decir lo contrario era un asunto como de rebeldía, como tratando de interpretarlo un golpe de estado, pero diciendo, para nosotros el Curios es Cristo, y no es Jesús, y no solamente es el Curios, es también el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Ahora, el apóstol Pedro está hablando de esta esperanza vigente. Dice así, vamos a leer versículos 29 al 33. Queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David, otra vez, diagramas anteriores, no se refería a sí mismo porque él murió. Es que está citando un salmo que David escribió, y dice, no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí. Es decir, le está diciendo, ustedes piensan que el salmo que acaban de leer, eso es que se refería a David de él. No, no hablaba de él. ¿Por qué? Porque David muerto está, como todos, ¿verdad? Pero hay una sola evidencia, y es la siguiente. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando, ¿qué dice? Hacia el futuro, y hablaba, ahí está, vamos a ponerlo aquí, la resurrección. El Mesías tenía que ser resucitado, tendría que levantarse de entre los muertos, y Jesús hizo eso. Y hablaba de la resurrección ¿de quién? Del Mesías. Él decía que Dios no dejaría entre los muertos, no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿Alguien sabe qué salmo es? Se los dejo de tarea. Interesante, ¿verdad? ¿Ok? Dios levantó ¿a quién? A Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros, ¿qué dice? Somos testigos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto, familia? En este último diagrama, la resurrección es la esperanza, ¿cómo te lo decía? Es una esperanza gloriosa, ¿cierto o no? ¿Una esperanza gloriosa de qué, familia?
de que como Cristo Jesús resucitó, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a resucitar. El creyente puede apropiarse de esta esperanza gloriosa. ¿Cuál es? La resurrección. Ahora, la resurrección es la primera parte de esta promesa gloriosa, sino la otra parte es el segundo advenimiento o la segunda venida del Señor. Esta parte que conocemos como la parusia, que es el inminente retorno del Señor que va a volver. Y esto nos habla también del libro de Apocalipsis. Y esta es la otra parte. Termino de leer Hechos, me faltó este versículo. Ahora ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. ¿Y dónde se encuentra Jesús? Dice a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Bueno, ahora sí, la otra parte y la última referencia que vamos a ver en esta noche es lo siguiente. Por lo tanto, veremos cómo esta implicación nos lleva a una aplicación. Apocalipsis 5, 4 al 5. Tú también puedes leer todo este pasaje que es increíble, que habla de esta esperanza y de ver cómo nadie puede abrir este libro que es un lenguaje simbólico, que es un lenguaje muy comprendible ya cuando lo ves a la luz del contexto histórico. Pero Juan, quien es el que relata esta historia, ve la imposibilidad de que se tiene alguien para abrir el rollo. Dice, entonces Juan dice, comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie que digno de abrir el rollo y leerlo. Y esa es la verdad. Nadie puede decir que es digno, solo aquel que hace la obra. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo siguiente. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Otra vez. Mira, el león de la tribu de Judá. Echamos mano de los diagramas anteriores. El heredero del trono de David. Echamos mano de los diagramas anteriores. Que dice, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Alguien dele un aplauso glorioso. Vendrá, sin duda, a consumar su reino, familia. ¿Sabes por qué? Porque el reino hoy está inaugurado, te lo dije hace un momento, pero el reino no está consumado. ¿Lo vamos comprendiendo? El reino se ha inaugurado, el evangelio del reino hoy es predicado y se debe seguir predicando, pero solo aquel que es el autor de ese mensaje glorioso vendrá ¿qué? A consumarlo. Vendrá a decir, se terminó, se acabó. Y entonces ya no habrá más. Y una horrenda expectación de justo. Estoy citando al autor de Hebreos. Para aquellos que no sean hallados en el libro de la vida. Para todos aquellos que hoy piensan que esto es un asunto de leyenda urbana, el reino habrá terminado, familia. Entonces,
¿Qué es lo que nos deja todo este recorrido? ¡Wow! Ya puedes poner el punto 5. Otra vez yo te hablé de una promesa, ¿te acuerdas? Que nos lleva a una ¿qué? O te lo voy a decir una vez más. Una promesa antigua que nos lleva a una esperanza profética, y esa esperanza profética nos da un cumplimiento glorioso. Y ese cumplimiento glorioso, como lo vimos en el anterior, tiene una también esperanza profética, pero al final de nada serviría si no hay un 5. Y conmigo, una respuesta necesaria. Frente a todo esto, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, suena genial la obra, pero aquí hay algo que necesitamos hacer tú y yo. Y como este mensaje no solamente se centra para la iglesia, este mensaje y esta serie es para la iglesia, tiene objetivo primordial y seguirá siendo para esta congregación, pero no dudo que este mensaje llegará a alguien que necesita tomar una decisión hoy. Seas tú, tal vez hoy que estás aquí por primera vez, hoy yo quiero llamarte a esta respuesta necesaria, que comienza entendiendo la obra de Cristo. Y voy a citar al apóstol Pablo en 2 cartas diferentes. Una, la carta a los Filipenses, y la otra a los Romanos, y con eso voy a orar, porque hoy voy a hacer una invitación para aquel que hasta este momento tal vez, yo no estoy hablando del tiempo que lleves tal vez congregándote. Hoy yo voy a hacer una invitación para que tú otra vez respondas de la forma en la cual Dios mismo por su Espíritu Santo te está llamando a hacerlo. Cito primeramente al apóstol Pablo diciendo esto: por lo tanto, esta es la obra de Cristo, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre. ¿A quién? A lo que es el objeto de nuestro estudio, a Jesús, al Mesías, aquel que ha sido, ya lo viste, pieza a pieza, rubro por rubro, todas las profecías, y podríamos seguir hablando y referenciando más, las cumplió perfectamente. No, Jesús no es un personaje histórico, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único Dios verdadero. La religión no te va a salvar el día de mañana, ningún credo te va a salvar el día de mañana, ninguna otra tendencia te va a salvar. El único que puede facultar para darte eterna salvación es aquel que Dios Padre le dio ese lugar, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Porque para ese nombre, ante ese nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te voy a invitar que te pongas en pie. No he terminado. Estamos entendiendo cuál es lo que Dios llama. Si me pudieses apoyar, por favor, Juan, te agradezco. Porque hoy voy a hacer este llamado. Tal vez sea la primera vez. Es una invitación. Es una invitación porque esto se trata de una respuesta. ¿Y sabes cuál es a lo que yo te quiero llamar? Que la primera respuesta se llame que hoy estés arrepentido. Que hoy decidas creer que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. Ese es el objeto del por qué hacemos todo lo que hacemos. Llegar a un punto donde cada uno, mira, nosotros no te vamos a poder convencer. Yo me podría aventar en este momento, te lo digo con sinceridad, otro rollo de unos por lo menos 30 minutos tratando de persuadirte algo. Pero si no es Dios quien te ha traído en esta tarde, en esta noche, convicción, te digo algo, todo ese discurso y ese rollo sería en balde, porque tal vez tu corazón ya has tomado una decisión y está cerrado.
Pero tanto tú que nos estás escuchando ahí en la transmisión, en este video, y tal vez tú que estás aquí, no te estoy diciendo cuánto tiempo llevas aquí. Hoy yo quiero decirte que este evangelio glorioso del Mesías al que predicamos demanda de ti, de mí, una respuesta. Y es esta la que hoy quiero darte, que es las palabras del apóstol Pablo, citando precisamente el resumen de nuestro mensaje. En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y está en tu corazón. Y familia, este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. No hay otro, este es el mensaje. Y lo voy a resumir de forma tan magistral como lo resumió el apóstol Pablo. Que si hoy tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjate, nunca te dije vas a repetir algo. Se inicia, si tú hoy confiesas, ¿tienes que hablar? Claro, tienes que hablar. Pero no es solo hablar. Dice, y crees. ¿Y qué? Crees en tu corazón que Dios, a ese Jesús, el cual predicamos, Dios lo levantó de los muertos. Tal vez vienes de una tradición que te dijeron que tú tienes que hacer obras. No puede ser. Es más, no podrías ni siquiera hacer obras, porque ahora entendemos que las obras es el resultado de la fe que hemos tenido. Hoy yo quiero invitarte a que tú puedas hacer conmigo esta confesión desde lo profundo de tu corazón y puedas creer con todo tu ser que a quien hemos presentado en todo este diagrama, en todos estos esquemas, es el único Dios verdadero. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. No lo separes, esto va junto, tanto la de la aclaración como la confesión que viene precedida de haber creído. Te voy a invitar que con tus ojos cerrados hoy tú puedas responder. Primeramente me dirijo a aquellos que hoy necesitan tomar la decisión de confesarlo, de creerlo. Yo no te voy a seguir, yo no te voy a poder persuadir. Pero ¿sabes quién está poniendo en este mismo momento esa convicción de entregarle tu vida? Es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabes quién te ha mostrado y evidenciado lo mal que tal vez tú y yo hemos vivido? Es Dios por medio de su Espíritu. ¿Sabes quién hoy te está redarguyendo de justicia, de pecado, de juicio? Es Él por medio de su Espíritu. Si hoy tú le entregas, será un honor para mí guiarte y decirle con tus propias palabras. Solo te animo, no te quedes callado. Abre tu boca y le vas a decir: Señor, hoy estoy aquí. Dile con tus propias palabras. Tal vez buscando un nuevo reinicio, buscando la respuesta a mis inquietudes. Tal vez tengo aquí un montón de tiempo. Tal vez tú que estás viendo este video, no es casualidad que hayas llegado hasta este punto y que hayas permanecido hasta este punto, porque hay algo que el Señor va a usar en este momento para que tú decidas. Y hoy, con tu boca di: Señor, yo creo. Yo creo. Yo creo que tú eres el único Dios verdadero. Que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, ese Cristo, que todo da evidencia, que habla la Escritura de tapa a tapa, de es la obra, el Señor salva.
Hoy, Señor, yo me arrepiento, díselo, de corazón, de las equivocaciones que he hecho, de todas las decisiones que en mis emociones he tomado, erróneas, que me han llevado tal vez al punto donde hoy estoy. Dile con tus propias palabras, pero dile: yo me arrepiento, yo renuncio a eso, Señor. Yo quiero declarar con mi boca que tú eres el único Dios verdadero, al cual dile: yo necesito, del cual yo recurro. Yo no voy a especular cuál será mi futuro. O yo creo que mi futuro está en tus manos. Dile: o yo creo que la decisión más sabia es entregar mi vida a ti. Y yo te la entrego. Díselo: hoy yo te la entrego. Yo te la entrego. Sé mi Señor, dile. Sé mi Salvador. Pero hoy yo también quiero enfocarme para tal vez los que ya han hecho esta oración antes. Y es un recordatorio. Porque la forma de responder, la forma en la cual en este diagrama, que te invito a que lo hagas en casa, es que te vas a comprometer a colocar ahí cuál es la respuesta necesaria que tú debes de hacer. Y yo quiero decirte que tú que ya has hecho esta oración de todo tu corazón, a partir de hoy tú tienes una misión que está viva. Tienes un propósito. ¿Y sabes cuál es? Anunciar a otros que has encontrado al Mesías. Ve al mundo, ve a los que te rodean, ve con los que te juntas, ve con los que convives, ve con tus compañeros de trabajo, ve con tus familiares, ve con tus amigos, ve con tus vecinos y diles cómo tú estabas. Y ese rey que aún te llama a que tú lo puedas proclamar es el que también los está invitando a ellos a que lo puedan conocer.